Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. En un nuevo viernes de análisis político, claro, en este viernes 13 de septiembre, para poder abordar esos temas que han acontecido en toda la semana. Sí, el accidente del helicóptero. No es que, mire, nada más fue un accidente, otros mencionan que fue algo preparado. Además, hay que analizar la guerra que se ha desatado en las redes sociales. Bueno, y ahora la investigación del caso COSAVI, ¿qué rumbo tomará? Eso y más, como siempre, con nuestros invitados estelares. En primer lugar, el señor Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? Buenas noches. Bien, Fernando, bien, gracias a Dios, a toda madre. Mira, hoy es viernes 13, hoy es día de brujas. Tengan cuidado, pórtense bien. Es un gusto estar aquí con don Marvin. Buenas noches a ustedes. ¿Qué tal, Marvin Aguilar? Buenas noches. Siempre un gusto saludar a toda la audiencia de Canal 8 y estar con ustedes aquí en el supersticioso set del viernes 13. Viernes 13, bueno, señores. Curioso. Bueno, y quiero comenzar enviando un gran saludo a la cumpleañera, la licenciada, la internacionalista Lícida Natalia Mengíbar Villafranco, quien está de manteles largos. Así como también quiero enviar un gran saludo a todas aquellas personas que nos ven en Europa, que nos ven en Australia, que nos escriben también y nos dicen, mire, felicite por favor de mi parte a Ronald y a Marvin, mire qué bien los argumentos que plantean y qué bien cuando se agarran también, porque esto es un show también. Pero empecemos con el primero, Ronald Umaña. ¿Accidente o atentado? ¿Qué pasó? La única verdad en política es la percepción que el pueblo tiene de eso, ¿verdad? Cuando vos ves en redes sociales, cuando hablas con la gente y la gente te dice, fue el gobierno. Esa es la verdad. La gente cree que fue el gobierno el que bajó el helicóptero y los mató. Eso es lo que la gente cree. Esa es la percepción del pueblo. Y en política es la única verdad. Claro que yo me hago preguntas, igual a las que tú planteas, pero mi primera pregunta era, ¿quién hizo la lista de los que iban a ir en el helicóptero? Porque allí hay que comenzar a investigar. ¿Quién puso a la cúpula de la PNC ahí? ¿Me entendés? ¿Por qué no iba el fiscal o alguien de la fiscalía que era el que tenía que leerle los derechos al señor de COSAVI? No iba nadie. Alguien especialmente hizo una lista. Hay que ver quién hizo la lista y por qué. Y cuestionar a esa persona. ¿Me entendés? Entonces, aquí hay miles de preguntas. ¿Llevaba gasolina o no? Porque no explotó. ¿Verdad? Arruinaron el helicóptero para que cayera. Dicen que el helicóptero ya estaba allá en la Unión. Es un helicóptero que agarraron, no estaba ni siquiera en la Fuerza Aérea. Entonces, ¿cuál es el fondo de esto? Ya no importa. La gente cree que fue el gobierno y punto. Es más, esta dictadura debería de ponerle cuidado a la percepción del pueblo. Ronald, pero también me encantaría saber un punto que es bastante general y que usted observa en las redes sociales. Si el accidente, póngase un caso hipotético, hubiera sucedido en la pasada gestión o en la primera gestión del presidente, la gente automáticamente hubiera dicho, fue culpa de Arena, fue culpa del FMLN, fue culpa de los mismos de siempre. Pero lo que vemos en los comentarios es totalmente lo contrario, Ronald. ¿Esto se esperaba de alguna manera? ¿Qué le está pasando a la gente? No, ¿qué le está pasando a la dictadura? ¿No se han dado cuenta que esto ya cambió? El pueblo ya no los quiere. ¿Por qué cambió, Ronald? ¿Por qué cambió? Porque muchos mintieron. Demasiadas mentiras. Demasiados 7 años para no ver algo. 7 años de reserva para esto, para aquello, para lo otro. La gente está cansada y la gente tonta no es. Somos tolerantes en este pueblo, pero no estúpidos.
Entonces la gente debe ver todo eso, de ver que el fiscal había dicho hacía un mes atrás que ya lo habían capturado al señor de COSADI y no era cierto. Entonces, entre tantas mentiras y mentiras, ¿qué decía mi madre? Mi madre decía, mire hijo, en boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso. Eso les está pasando. Son demasiado mentirosos. Nadie les cree. Y lo peor, Fernando, A ver. nadie les va a creer nada ya de aquí en adelante. Hagan lo que hagan, será en contra de ustedes. Cuando veíamos propaganda política en la universidad, esto se llamaba la teoría del boomerang. Cuando haces mal las cosas, esto va, se revierte y te pega en la cara. Y muy duro, más de como lo tiraste. Se llamaba la teoría del boomerang. Y para resolver eso, que es casi imposible, necesitas hacer 20 veces las cosas bien hechas para que la gente empiece a confiar en vos de nuevo. No. Yo te aseguro que este pueblo jamás va a volver a confiar en nuevas ideas y en Nayib Bukele. Marvin, ¿es válida la pregunta que Ronald se hace con respecto a que es importante analizar por qué se eligieron a esos elementos, por qué se escogieron para ir en el rumbo a recoger al exgerente de COSABI? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer en este caso, ¿verdad?, es ordenar los hechos. Entonces, uno es lo etnológico, que es la recopilación de toda la información que haya escrita, que es el antecedente del tema. Y la etnográfica, que es la de ir al lugar y tomar, ¿verdad?, nota de lo que ha acontecido. Esto comienza con una mentira. Cuando en julio el fiscal dice que se ha capturado en Panamá a Coto Barrientos. No se vuelve a hablar más del tema. Y el 7 de septiembre, por casualidad, la policía fronteriza de Honduras descubre en Choluteca que en una caravana de 15 personas indocumentadas con rumbo a los Estados Unidos, guiadas por un coyote nicaragüense, se encuentran salvadoreños, lo cual no es raro, No es extraño. pero a la hora de verificar los datos, Coto Barrientos presenta un pasaporte falso, ¿verdad? Pasaporte salvadoreño falso. Es falso en el sentido de que Coto, si bien va su foto, cambia sus nombres y sus generales. ¿Verdad? Aquí ya vemos el primer delito. ¿Cómo obtuvo Coto Barrientos un pasaporte salvadoreño con datos falsos? ¿Quién se lo dio? ¿Fue Arena? ¿Fue el FMLN? ¿O fue la actual administración de la Dirección General de Migración? Eso tendrá que explicarlo Migración. Si el pasaporte era salvadoreño, si el pasaporte era falso, dónde lo obtuvo, porque no es que Coto Barrientos tenía el pasaporte en estos meses, sino que él lo tenía desde antes, ¿verdad? Porque el que él tuviera un pasaporte falso es señal de que él ya sabía que en un momento determinado podía escapar e iba a necesitar huir con otra identidad. Es así como podemos suponer que con ese pasaporte falso sale de Panamá. Bueno, él sale de El Salvador cuando se va huyendo. Pero si sale de Panamá es porque lo sueltan. Es que quizás allá nunca estuvo capturado. O nunca estuvo en Panamá. ¿Cómo no? Lo que pasa es que hay salida oficial de él. Cuando él sale de El Salvador, cuando se va del país, sale hacia Panamá. El destino es Panamá. Que de ahí pudo haber agarrado para otro lado. Aterriza y de ahí se va. Hace un transbordo, sí, para otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Va, pero la cosa es de que se supone que con ese pasaporte salvadoreño falso, entregado por Migración. O sea que realmente el pasaporte es salvadoreño y los datos son falsos. Es correcto, ¿verdad? Por eso se dice pasaporte falso. Alguien se lo facilitó. Es decir, yo tengo mi pasaporte con mi nombre, mis datos generales, normales, pero imagínate que saco otro pasaporte, siempre con mi rostro, pero con otro nombre, con otras generales. Es decir, lo saqué con otro DUI y lo saqué con otra partida de nacimiento. Donde soy yo,
físicamente, pero no soy yo en nombre, padres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que aclarar la migración. Sí. ¿Verdad? Tiene que aclarar cómo es que aparece este pasaporte, de lo que nadie está hablando. Sí. Y esto no es hablar mal del muerto. Estamos hablando de un delito, ¿no? La falsificación de un pasaporte salvadoreño. Entonces, él con ese pasaporte, podemos suponer, sale de Panamá con el pasaporte falso y atraviesa Costa Rica, llega a Nicaragua y pasa a Honduras. Ahí es capturado. No él, sino el grupo de indocumentados que iba, porque en Honduras, al igual que en El Salvador, es delito el tráfico de personas. Sí. O sea, ser coyote es delito en Honduras y aquí. Al verificar con el pasaporte de él, se dan cuenta que hay huellas digitales, que hay una orden de captura de esta persona, que es la misma foto, pero que tiene diferente nombre. Ahí lo identifican como la persona que está siendo buscada por Interpol. Entonces, no lo extraditan, sino que lo deportan. Vea que esa es otra cosa. La extradición lleva un proceso distinto. Lleva la petición de El Salvador a Honduras, tarda. Entonces, es lo que hacen. El Salvador ni siquiera tenía petición. No. No sabía además que ahí estaba. Sí, no sabía. O sea, fue mera casualidad. O sea, claro. bueno, Fue casualidad. Fue casualidad. Y Honduras lo deporta. Ahora bien, ¿tenía que ir o no la dirigencia policial a traerlo? Sí y no. Habitualmente tendría que haber ido Interpol, un fiscal, ni siquiera de San Salvador, sino de la Unión. La policía que lo tenía que haber ido a traer no era ni siquiera de San Salvador, se lo podían haber entregado a la policía del municipio de la Unión Norte. ¿Verdad? O sea, y ahí retenerlo o trasladarlo a San Miguel y después a San Salvador. Digamos, así se ha hecho con un montón de gente. ¿Verdad? ¿Por qué va la cúpula policial? Va, primero, el periodista y la cúpula policial, el director, se traslada por tierra. Eso quiere decir que el regreso estaba pensado también por tierra. Claro. ¿Quién da la orden? De que se regresen Entre las 7 de la noche, ¿verdad? Y 8 de la noche que despegan del Amatillo, que se fueran por aire. Alguien tuvo que dar la orden. Y que fueran esas personas. Y que se regresaran todos en el helicóptero en ese momento. ¿Por qué? Porque había una conferencia de prensa a las 9 de la noche aquí en San Salvador. Si él fue entregado a las 8 y a las 8 se eleva el helicóptero, la ruta habitual en la que llegan era la más cercana para estar a las 9 de la noche. 9 de la noche de un domingo. La gente está pendiente de la noticia. Se cumplían 100 días del segundo gobierno del presidente Bukele. La conferencia de prensa era vital. Era tener, digamos, un éxito político al capturar a Coto Barrientos. Estaba lloviendo y era de noche. El piloto, por muy condecorado que haya sido en Bali, lo que no nos dicen es cuántas horas de vuelo tenía. Porque en el tema de pilotar un avión, no es si sos coronel, no es si sos sargento, es cuántas horas de vuelo tenés. Sí. ¿Verdad? Y si tenés experiencia en vuelo nocturno. Hay que decir algo. En la guerra, todos los pilotos de la Fuerza Aérea eran expertos en volar de noche porque volaban de noche, estaban acostumbrados. En la actualidad, no. Los helicópteros ya no salen de noche, es raro. Por lo tanto, son muy pocos los que tienen experiencia de vuelo y horas de vuelo nocturno. Bien, ¿cuál hubiera sido la ruta que tendría que haber agarrado, digamos, al salir de el Amatillo a las 8 de la noche, ¿no? Entre 7:40 y 8 de la noche. Como estaba lloviendo, tendría que haber evitado la lluvia. Y eso se hace yéndose al Golfo de Fonseca y viniéndose por el Pacífico, por el mar, hasta el Puerto de la Libertad y luego allí entrar a San Salvador. Es decir, no era difícil regresarse, pues tampoco. Pero había un tomando problema en cuenta con las esa condiciones. ruta. ¿Cuál? Que se iba a tardar 40 minutos aproximadamente, más.
Y eso hacía que ya no llegara a las 9 de la noche que estaba convocada la conferencia de prensa. Que iban a ir llegando al lugar de la conferencia de prensa a las 10 de la noche. El prime time se pierde. Ojo con eso, que eso es bien importante. ¿Por qué escoge la ruta? Cercana. Eso, ¿y qué fue lo que pasó en realidad? Eso el gobierno, yo entiendo que ya lo sabe. ¿Por qué? Porque según el protocolo, el piloto al elevarse tuvo que haber informado a Honduras que se iba a elevar. ¿Por qué? Porque estaba en la frontera hondureña, salvadoreña. E informar a Ilopango de que se iba a elevar, que iba a iniciar el vuelo. Duró 11 minutos el vuelo. Aquí hay dos teorías que circulan, ¿verdad? Veamos. Una es que pudo haber habido un incidente adentro de la aeronave que provocó que un piloto experto, condecorado en Bali, con las horas de vuelo reglamentarias, ¿Se viera como un novato? hubiera un incidente adentro de la aeronave que provocó el accidente. O falló lo que se conoce como la aviónica, que es la que ve todo el sistema, por decirlo de alguna manera, eléctrico del avión. Es decir, forzosamente, si era de noche y estaba lloviendo, tuvo que haber usado el sistema que le va guiando cómo volar de noche y con tormenta, forzosamente. Si eso falló o hubo un incidente, él estaba en comunicación con Ilopango. Y eso entiendo yo que por protocolo... Tendría que habérselo comunicado en el momento. No, está grabado. O sea, cuando vos llamas al 911 queda grabada tu llamada. Cuando te hablan para cobrarte, te dice, por controles de calidad su llamada va a quedar. Pues en Ilopango esa comunicación está grabada. Si allí hubo un incidente, él reportó en el momento. Está pasando un incidente ahorita, describa el incidente, piloto. Pasa esto, pasa esto, pasa esto. O está fallando la aviónica, no me responde el radar, no tengo gasolina, ¿me entiende? Lo que sea, ¿verdad? Entonces hay un fallo técnico. Eso está grabado. Si ahora nos van a decir que esa grabación no existe, ¡wow! Pero no debería de sorprendernos en este país, que ha sido el único país en la historia de la aviación del mundo mundial que se ha perdido la caja negra de un avión. Se han hallado cajas negras. En el volcán de San Vicente. Se han hallado cajas negras en los lugares más insospechados. En el fondo del océano. Menos en el volcán de San Vicente. Se perdió. Hasta el día de hoy no se encontró. La caja negra del avión de Aviateca que se estrelló. En el 97. Entonces, que digan hoy que esa grabación de la que yo estoy hablando, que por protocolo debe de existir, no exista, eso lo que haría es abonar más a las sospechas. A las teorías. A las teorías de conspiración. Por lo tanto, sería bueno que se hiciera pública esa grabación, o que las autoridades llamadas a explicar el siniestro aéreo son CEPA, la Comisión Ejecutiva Portuaria por Ley, y la Comisión de Aviación Civil. Ellos son los que deben de hacer la Autoridad de Aviación Civil. Sí, la AAC. Ellos son los que deben de hacer la investigación por ley y dar el informe final, que fue lo que pasó. Debería de ser público, porque si no hacen público ese informe final, como bien lo decía Ronald, para la población eso no ha sido accidente, eso ha sido que el gobierno los ha mandado a matar, porque eso es lo que cree toda la gente. Y la única manera de desvirtuar esa creencia, esa percepción, es haciendo pública esta investigación. Que si esto que yo estoy diciendo es que ellos ya lo saben, porque esa conversación entre el piloto y Ilopango ahí tiene que estar. ¿Vea? Entonces, y ahí sabríamos qué fue lo que pasó. Bueno, y es que así nos vamos a trasladar a la primera pausa comercial. No nos cambie, regresamos en breve.
Gracias por continuar con nosotros en este análisis sobre el supuesto accidente aéreo. Recuerden que nosotros hemos planteado ambas versiones, como la idea de que fue un accidente, como la idea de que no lo fue, y esto se recoge a través de las redes sociales. Pero Marvin está planteando algo. Ahí debe haber una información que se debe haber obtenido en el aeropuerto de Ilopango. Desde luego, el equivalente a una caja negra. Entonces, para hacer transparentes las cosas, eso debería publicarse. Ronald, lo que está diciendo Marvin es altamente delicado y despierta otro debate en la misma población, que entiendo que también va a comenzar a pedir esas grabaciones de realmente qué fue lo que sucedió. Entendería también que a la administración le conviene, si gusta, que la misma ciudadanía deje de pensar que fue un atentado o que fue preparado. Lo que dice Marvin es correcto. Además, nadie había hecho esa pregunta de a dónde está la grabación, ¿verdad? Yo realmente quiero escuchar qué dijo el piloto en esos minutos que estaba en el aire. A ver, ahí han de haber muchas verdades. Que el gobierno nos va a decir la verdad, jamás lo ha hecho ni lo van a hacer ahora. Y ese es el problema básico, ¿verdad? Mentir y mentir y mentir y mentir. Hoy nadie le cree. Nadie le cree. Entonces estamos ante un problema de credibilidad de este régimen, de esta dictadura, que es un problema para ellos grave, grave. Ellos deben de ver en lo que se han metido, en el problema que están. Ya no, a mi manera de ver, no tienen la capacidad de salir adelante, no. Porque para salir adelante tendrían que comenzar con lo que dice Marvin, presentar esas grabaciones y empezar a retroceder en todo con los 7 años que le han puesto de restricciones a las cosas. Pero hoy te sale el problema del helicóptero y te sale ya que es secreto el contrato de Gilport con los 2 puertos, por ejemplo. Cuando vos le pones 7 años de reserva a algo es porque querés hacer una movida, es porque quieren robar. 7 años con opción de prórroga, según se hablaba acá en el programa, ¿no? 5 años más. 5 años más después de los 7, ¿verdad? O sea que pueden llegar a 12 años. Entonces, cuando tenés una dictadura que a todos le da 7 años, con posibilidades de llegar a 12, vos dudás de todo lo que la dictadura hace. ¿Y cómo le vas a creer, pues? Ahora, ¿quieren que les creamos? Bueno, empiecen por lo que dice Marvin, entreguen la grabación, queremos oírla. ¿Ah? Díganos realmente a dónde está el dinero de COSADI, porque en el fondo esa es la gran duda que resalta en el pueblo. ¿A dónde está el pisto? 230 millones, dijo el afectado ahí. Porque que no vayan a creer que como ya murió el señor Coto, ¿era? ¿verdad? Coto Barrientos. Coto Barrientos. Se va a detener la investigación. Se va a detener la investigación y el piso de COSADI se va a perder. No debe perderse el dinero de COSADI, señores. Háganle el fideicomiso a la gente, entréguenle la plata. Porque ahí hay otro montón de muertos que son culpa de no haberle devuelto el dinero a la gente, ¿verdad? Marvin, quiero plantear el segundo aspecto que se ha podido observar a través de las redes sociales. Por un lado se dice, o se le ha dicho a los analistas políticos, que dejen de estar preguntando, que respeten el luto de aquellos quienes partieron. Ok, eso por un lado. Pero viene otra parte de la gente y dice, mire, ustedes no pueden estar exigiendo empatía cuando jamás se pronunciaron por el caso de Alejandro Mason, cuando jamás se pronunciaron por aquellos que murieron bajo el régimen de excepción y que no tenían vínculos con pandillas, entonces no pueden venir a hablar de empatía. Cabe la pregunta, ¿hay que tener empatía? ¿No hay que tenerla? ¿Cómo se está desarrollando esta guerra en las redes sociales? Por favor, Marvin. Una de las ventajas que tiene uno que lee la Biblia, aunque no haya sido bendecido con el don de la fe, es que encuentra en ese libro respuestas a ¿debemos de ser empáticos o no debemos de ser empáticos?
el cuarto mandamiento es, creo, ¿verdad? Honrarás a padre y madre. Pero Jesús, cuando llega la familia a buscarlo en un pasaje, porque decían que estaba loco, ¿va? Llega la mamá y los hermanos y le dicen, Jesús, ahí afuera está tu mamá y tus hermanos que te buscan. La respuesta de Jesús es interesante. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen lo que el Padre ordena. Traslado esto al tema de los funcionarios. Un funcionario, que es un ser humano, tiene vida íntima, vida privada, Sí, claro. y vida pública. Nosotros aquí estamos analizando la vida pública de estas personas. Y estamos partiendo del hecho de que ellos eran funcionarios y, por ejemplo, esta policía es la que está siendo ahorita investigada. 85 grupos policiales de agentes y de cabos por violaciones a los derechos humanos en la detención de gente inocente durante el régimen de excepción. Sí, claro. En la detención que llevó a muerte a más de 300 personas. 400 y pico. Entonces, es decir, eso, su muerte trágica, lamentable, incluso un accidente causado por una mentira, vea que se convirtió en una fuerza que después no pudieron controlar porque una mentira obligó a otra mentira, a otra mentira, a otra mentira, a otra mentira, que acabó matándolos. Claro que es lamentable y debería de investigarse, Sí. pero eso no quita el hecho de que debemos de decir las cosas como son en su vida pública. Fueron buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, qué bueno. ¿Verdad? Me imagino que también Coto Barrientos también lo fue, con su familia. Aunque cuando se mueren, pues todos son perfectos. Claro, entonces, pero eso no quita, Buena gente. pero eso no quita el daño del mal manejo financiero que hizo Coto Barrientos con la gente que está afectada. 10,000 Sí. afectados, ¿verdad? Eso no le resta, Sí. ni tampoco le quita a los otros sus responsabilidades desde los puestos de mando que tuvieron. Bajo esa lógica tampoco podríamos criticar a los próceres, hoy que estamos en septiembre, porque son próceres y ya son intocables su memoria. No, cometieron un montón de errores. Y en la usted es fiel histo- crítico incluso de Matías Delgado. y en ¿no? la historia, cuando vamos a historizar un personaje, tenés que decir lo bueno y lo malo que hizo. Sí. Una cosa no Entonces, quita la otra. siempre desde el punto de vista histórico como funcionario, porque tuvo responsabilidades Sí. públicas. Sí. Ahora bien, Nuevas Ideas no es precisamente digamos, ¿verdad?, el grupo político que puede decirnos a quién criticar o cómo criticar. Es que ellos, por ejemplo, a nosotros nos han hecho sus adversarios y nos han tirado los troles. Han mentido sobre nosotros, acusándonos de cosas que no son ciertas, y lo han hecho de manera irresponsable. Han sido incapaces de disculparse. Nos han puesto, en mi caso, a acusaciones propandías. ¿Con qué intención hace eso La Huella, Última Hora o Walter Araujo? ¿Con qué te detengan? ¿Verdad? Entonces, es decir, ellos, durante la muerte de Alejandro Mason, Walter Araujo hizo un programa llamándole delincuente durante todo el programa. Entonces, ¿quién ofende a quién? Hay una obra de Goethe, que hoy en la mañana la comentábamos con Ronald, que es El aprendiz de brujo. Que es, que incluso Walt Disney la hace famosa con Mickey Mouse. Sí, así es. ¿Verdad? Me imagino que todos los niños han visto eso. Y es el hecho de que tenía el aprendiz, lo deja el brujo y le dice que le llene el agua, que le lleve el agua a la casa. Y él, para evitarse ir a estar jalando desde el pozo, desde el río, el agua hasta la casa, embruja una escoba que la hace que esté trayendo el agua. Y empieza la escoba a traer el agua. El problema es que no sabe cómo detener la escoba. Y entonces le está ya inundando la casa. Entonces lo que se le ocurre al aprendiz, estúpido, es quebrar la escoba. Y lo que pasa es que hoy son 2 escobas trayendo el agua. O sea que está todavía más, está inundando más toda la casa. Tiene que llegar el brujo
y deshacen el conjuro. La moraleja ahí de Goethe es: no desates fuerzas que después no puedas controlar. Ese es el mensaje. Ellos atacan, denigran, insultan, injurian, calumnian, difaman, y hoy quieren que nadie les diga nada frente a una mentira monumental que le han hecho al país y que yo no he escuchado al fiscal pedir disculpas al pueblo y reconocer que esa mentira del fiscal mató a esa gente el domingo. Esa falta de moralidad es la que da miedo en este país. Es la que da miedo. Y así es como nos vamos a la siguiente pausa comercial. Retornamos en breve. Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Y es que algo que se ha venido abordando desde el primer bloque es la situación con respecto a que cuando sucedió el accidente, las redes explotaron, pero mencionando que eso no había sido un accidente. Entonces, cabe replantearse por qué la gente, a pesar de que se compruebe que fue al 100% un accidente, por qué la gente no lo cree. ¿Por qué a la gente no se le puede convencer? ¿Por qué no se le puede persuadir o disuadir de que no fue un atentado? ¿Qué sucedió, Ronald? Mira, esta parte le hemos venido analizando todo este tiempo atrás. Yo siempre planteaba de esta forma, que aquí existía una realidad y una fantasía. La fantasía es lo que los troles nos vendían, lo que los youtubers pagados nos vendían, los periodistas vendidos, esos entrevistadores de televisión matutinos vendidos. Entonces, eso era y eso se creía. El problema es que las mentiras son tantas y el pueblo ya se dio cuenta. Entonces, los periodistas, los youtubers, los troles ya no valen nada. El pueblo no les cree. Ok, Ronald, pero también cabe destacar en qué momento se quiebra la confianza. Porque si usted recuerda, termina el primer periodo del presidente Bukele, pero la gente no cuestionaba de la manera en que lo todavía le creían. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que falló? O si el quiebre como tal, a nivel de confianza y comunicación, sucedió en aquella ocasión en que el presidente comienza a decir, mire, ustedes estuvieron ganando o tenían a su disposición $14,500. ¿Dónde sucede el quiebre, Ronald, para que la gente aumente sus críticas? Mira, nunca te vas a encontrar el quiebre exacto, pero eso que dijo Bukele fue gran parte, porque de ahí comenzó a verse toda la corrupción de la Asamblea y desde ahí hemos llegado hasta acá. Por ejemplo, hoy salen allí los troles que, culpándolo a uno, no, que estos no tienen empatía, que son unos malos. Mire, si yo no he asesinado a Alejandro Meizo, Marvin no ha asesinado a Alejandro Meizo, ¿quién lo asesinó? Ahí vayan a criticar. Y el problema es que cuando vos cuestionas eso, vas a parar al gobierno. Lo mismo con el helicóptero, todo el mundo piensa en el gobierno. Y es que miren, aquí se dijo, por ejemplo, que el dinero alcanzaba cuando nadie robaba, ¿verdad? Eso fue la gran noticia sobre la cual se montaron estos. Les voy a leer los salarios de la Alcaldía de la Unión, señores. Oigan bien. Amigos de allá del Oriente, oigan, la Unión, esto le llaman la Unión Sur, jefe de prensa, $2,500, directora de género, $2,200,
Yo ya le pedí a la alcaldesa que por favor haga público el currículum de la directora de género. Jefe de proyección social, $2.500. Encargado de desechos sólidos, $2.700. Encargado de compras, $2.700. Gerencia, $2.700 más 1.000 de viáticos. Auditor interno, $2.700. Jurídico, $2.765. Asesor jurídico, $3.000, otro más. Asesor judicial, otro abogado, $3.000. Asistente de alcaldesa, $2.100. Asistente de proyección social, $1.700. Seguridad de alcaldesa, o sea, el guardaespaldas de la alcaldesa, $2.135. Y esta es la cereza del pastel. Alcaldesa, $7.000 más $2.000 de gastos de representación, $9.000. Y así están todos los alcaldes de Nuevas Ideas. Esto es un robo, señores. ¿Tú crees que la gente de la Unión, después de saber esto, va a creer algo de Nuevas Ideas? ¿Va a creerle algo a Bukele? No. Y además de eso, hombre, mira. Aquí ya el diario El Independiente ya sacó todos los que tienen 2 plazas y trabajan en el en el diario El Salvador y en la televisora El Salvador. Entre ellos Marisol Dorat, y te sacan una lista que tienen 2 plazas. Y te sacan otra cosa, que esto último me lo acaban de enviar, que diputado de Nuevas Ideas estafó a su suplente. Esto ya, ¿qué van a explicar? ¿Qué van a decir? ¿Quién le va a creer a este tipo de gente? Decime, Walter Cotto se llama el diputado que estafó a su suplente. Y hace como 2 meses, mes y medio, tenía una demanda de una cooperativa que había estafado también. Entonces, cuando vos tenés esto, cuando esto es Nuevas Ideas, cuando esto es la dictadura, el pueblo no le puede creer, el pueblo ya no les cree. Así que la dictadura está acabada, señores. Es decir, básicamente todos los integrantes de esas alcaldías, bueno, de esa alcaldía ganan más de $2.000. Pero aterrizando en el punto, básicamente parte de lo que usted dice es por lo que la gente ha comenzado a perder la confianza. Bueno, así nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que regresamos en breve. Las críticas que usted puede leer a través de las redes sociales son bastante fuertes, pero aquí viene un contraste. Hace tiempo el presidente Nayib Bukele ponía una publicación en la que establecía que el pueblo tiene derecho a criticar, tiene derecho a cuestionar, tiene derecho incluso a remover si es necesario. Pero viene otro personaje de la política y dice, mire, si usted de verdad ama al presidente o si usted simplemente lo ama, no critique. ¿A quién se le hace caso entonces? ¿Qué ocurre con este choque? ¿Se critica o no se critica? Si alguien abre la boca es porque no ama al presidente, o mejor obedecemos al presidente en cuanto, bueno, si él nos ha dado la autoridad de cuestionar al mismo gabinete, ¿por qué no hacerlo? Marvin Aguilar. Bueno, yo quisiera partir de una idea, digamos, sociopolítica, ¿no? Veamos. Se ama a la patria, se ama a la familia, ¿verdad? Por eso está la oración a la bandera salvadoreña. Y ahí la oración a la bandera salvadoreña nos dice qué es lo sagrado.
La patria. Los símbolos, la familia, los lagos, Dios los te volcanes, salve, patria sagrada. las creencias, las tradiciones, las costumbres. Eso es lo que se ama. Desde luego. Pero en ninguna parte de la oración a la bandera dice que debemos de amar al presidente. Y esto es así y es lógico porque vuelvo a recurrir al tema bíblico. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Porque el mismo texto, si lo seguís leyendo, te recuerda que lo más fácil para que un hombre se corrompa, dice, es el corazón del hombre. Esto traducido a la política es: ninguno, ni Ronald, ni yo, ni tú, estamos vacunados contra la corrupción. La única manera en que Ronald, tú y yo o cualquiera puede vacunarse contra la corrupción es ser transparente. Sí. Que sepamos que nos están controlando. Que sepamos que vos vas a venir a pedir Pesos y explicaciones contrapesos. de lo que yo estoy haciendo como funcionario. Esto no es de amor. Esto es de cumplir para lo que he sido electo. Claro, cuando se dice el pueblo tiene derecho a criticar, a remover, a juzgar, a pedir explicaciones, se dice desde la comodidad que te daba tener la mayoría a tu lado. Ya no es así. Ha habido tanta mentira que finalmente les está pasando factura. O sea, decir que vas a hacer un viaducto en Los Chorros y que ya no lo estás haciendo porque le debes a la empresa $2 millones y ya paró la empresa la construcción y hoy lo que van a hacer es para hacer algo es ampliar la calle, ya no el viaducto, y después más adelante vuelven a meterle del viaducto, que vas a instalar un teleférico para mejorar el transporte, que vas a hacer un aeropuerto, que vas a hacer un tren, que vas a hacer un satélite, que vas a hacer un hospital, o sea, es decir, todo ese montón de cosas que no has hecho y que las has anunciado con una gran relevancia, como si ya estuvieran hechas, con pompa, está pasando factura. ¿Vea? Entonces, aquello que yo dije cuando estaba con la mayoría a mi lado, hoy te lo están comenzando a reclamar y ahí ya no gusta. Y mandan a un personaje del calibre de Walter Araujo, que dijo que había que amar a Arena, amar a Cristiani, amar a Paco Flores, amar a Calderón Sol, amar a Tony Saca, y hoy hay que amar a Bukele. O sea, es peor todavía. Es que es peor. Deberían de conseguirse otros voceros con mayor credibilidad, lo cual es difícil, porque un vocero con credibilidad tiene que decir lo que está malo y no solo aplaudirte, decir lo que está bueno. Y ese es el choque que estamos viendo. Si los voceros van a ser gente como Romeo Lemos, Walter Araujo, Nathan Baki, el listado de opinadores que han salido ahí que cobran sueldo, que hoy vemos que no lo hacen de gratis. Giovanni Galea. Sí, que cobran, aunque digan que no, pero entonces que digan de qué viven. Ahí salieron las planillas. Sí, pero él lo ha negado. Sí. Entonces, que digan, o sea, de qué cobran, pues, cómo cobran, de qué viven, pues. Porque ese es el punto. Es que si yo no aparezco en esos listados es porque yo nunca he cobrado. O sea, si yo no me ves ahí que me pagan, o sea, primero vos aquí no nos pagás. Bueno, además, y la hermana de Walter Araujo, pues. Hay una versión de que esos salarios están falsificados, dicen, los salarios del Banco Central de Reserva. Entonces, y dicen que están publicados en la ley de presupuesto y dicen que esos son los salarios. Los salarios son los del Seguro Social, no los de la ley de presupuesto. De acuerdo. Entonces, el problema es que no hacen público la verdadera planilla del Seguro Social, por decir algo. Entonces, el problema es la transparencia. Los países que están en el índice más alto de ser anticorruptos son los países escandinavos. Noruega, Suecia. Y eso es porque ellos permiten que todo lo que él hace esté ahí. Lo conozca la gente. En el momento.
Incluso las licitaciones Sí. se transmiten por red, la comisión que va a elegir comprar algo. ¿Vea? Entonces y ahí vemos quiénes son los que deciden y les escuchamos los argumentos Sí. a favor y en contra. ¿Por qué no se hace eso aquí? O sea, ¿qué cuesta si en realidad yo no voy a llegar a beneficiar a alguien? El contrato de Gilport. Que debería de ser. Es decir, Gilport es una empresa que ha tenido reclamaciones en otros países. Entonces, para evitar que eso suceda, es bueno que se sepa. Lo otro, la inversión de 1.600 millones. Esa va a ser 1.600 millones cada año, 1.600 millones esta vez o 1.600 millones a lo largo de 50 años. Sí. Porque si es así, a lo largo de 50 años es como 32 millones cada año, lo cual es insignificante para la cantidad de inversión que necesita el país. El año pasado, El Salvador fue el de menos inversión extranjera con 350 millones. Bueno, hoy dicen solo una empresa mexicana va a invertir 1.200 millones. Ok, pero entonces vamos a ver el índice del otro año. Hemos subido, hemos superado a Nicaragua y a Honduras con esa inversión, prácticamente. Entonces, ese es el error. Por eso es que hay desconfianza en la gente. Muchos han mentido. Ronald, yo recuerdo que durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes, había gente que decía, mire, todo aquel que critica a Mauricio Funes es arenero, es resentido, le quitaron los privilegios durante 20 años, entonces al presidente Funes no hay que criticarlo, recuerdo en aquel entonces. Levemente pasó con Salvador Sánchez Serén, pero ya había un descontento por las cosas que no se lograron cumplir durante el gobierno de Funes. Entonces, posteriormente nos trasladamos a estas administraciones, las presentes, y la gente puede seguir diciendo que no se debe criticar a la administración, que es preferible rendirle lealtad, mantenerle lealtad. Ronald. No me mira, la verdad es que nosotros tenemos el derecho de exigir transparencia y ellos tienen la obligación de dárnosla, pero ellos no dan transparencia. Hoy te mandan a un tipo, cabal, como dice Marvin, de la calaña de Walter Araujo, a decir, ay, es que si usted ama al presidente, ame al fiscal. No se trata de eso, no es de amor, señores, es de transparencia. Si es que el dinero es de nosotros. Cuando Marvin hace la comparación con los escandinavos, si eso es lo mejor que hay. Y si pueden revisar la corrupción en esos países, es mínima, casi cero. Hablo de Islandia, Finlandia, Noruega, Suiza, Suecia, ¿verdad? Vayan a verlos. Además son los países más felices de la tierra y donde más justicia hay. Aquí es al revés. Aquí 7 años para todo. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo, señores, el pueblo no le cree a la dictadura, no le cree al dictador ni al círculo del dictador. Entonces estamos, más bien, están ellos ante un problema de credibilidad que no lo van a poder resolver porque han mentido demasiado. Bueno, y así nos vamos a trasladar a la última pausa. No nos cambie, que retornamos en breve. Bueno, es momento de irnos con las conclusiones con respecto al accidente o al siniestro aéreo. Marvin Aguilar, entonces, a fin de cuentas, se considera que todavía no se puede verificar que fue accidente. Yo sigo insistiendo en esto, con la comunicación entre el piloto e Ilopango, el gobierno ya sabe lo que pasó. El ejército ya sabe lo que pasó. ¿Nos lo van a decir o no lo van a decir? Hay que esperar si realmente viene la ATF, que es la que han pedido la ayuda estadounidense para que se investigue esto. Y yo imaginaría que debe de hacerse público el informe final, que así se llama, ¿no? Porque si no, la gente va a seguir pensando y con justa lógica, viendo que no transparentan nada,
y que hay tanta mentira de por medio en otras cosas, que hay una muerte sin aclarar, como la de Alejandro Mason, que para mí es lógico que la gente desconfíe. Ok. Entonces, el mensaje final es: dejen de mentir. Este país ya no aguanta con tanta mentira. Ronald, su conclusión sobre se debe tener el 100% de empatía, no se deben hacer preguntas con respecto al accidente. Su conclusión, por favor. No, mira, cuando salen y cuestionan de esa forma, de que no hay que cuestionar, que no hay que decir nada, que quedémonos callados, es peor, señores. Es que no se quieran burlar de la inteligencia de los salvadoreños. Cuando ese tipo sale y dice eso, pues a vos te repugna, es repugnante lo que él hace y lo que él dice. Además, él es un personaje repugnante ya en esta sociedad. Así que retomo lo de Marvin. Dejen de mentir ya, por favor. Ronald, se nos ha terminado el tiempo y como siempre, el debido... Marvin. Solo una cosa, ¿va a ir a la marcha el domingo? Ah, sí, a la marcha el domingo, todos. Va a ir Marvin Aguilar por primera vez, mire. Yo nunca marcho, ni en Sí. el colegio me gustaba. ¿Va Sí. a andar firmando autógrafos? No, Sí. no. Wow. Así que, pero sí, para saludar a la gente. Sí, ahí nos vemos el domingo. Hasta luego. Parque Cuscatlán, 8 a.m. Bueno, Ronald Umaña, ha sido un placer, caballero. Gracias, Fernando, muy amable. Y le avisamos ya a Bukele para que mande a poner los retenes para los buses. Ah, bueno. Marvin Aguilar, un honor. Un gusto Caballero. siempre estar con la audiencia de Canal 8. Bueno, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, porque el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.